Lo leemos todos juntos. ¿Ya estamos todos? Amén. Dice la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amantísimo Padre, por permitirnos hoy estar aquí, Señor, por adorar y glorificar tu santo nombre. Es una, como decía mi hermano, una bendición grande, Señor, poder elevar nuestra voz al Dios omnipotente, soberano, santo, glorioso, que creó todas las cosas y entre ellas a nosotros. Padre, gracias por este privilegio y este honor. Ahora venimos delante de ti, Señor, para que tú nos hables a través de tu bendita palabra, Señor, y que al iniciar este estudio del libro de Apocalipsis, Padre, sea de bendición para nosotros. Padre, que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones y nuestras vidas, que nos ayude a rendirnos completamente a Cristo, que nos lleve a una adoración, Señor, y a un servicio pleno a Él, que nuestra mente esté saturada de Él y nuestro corazón también. Gracias una vez más, Señor. Bendice tu palabra, bendice a tu iglesia, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Pues vamos a entrar con esta serie del libro de Apocalipsis. Amén. Estoy un poco emocionado por entrar a esta serie. Y más cuando entremos a Hebreos, también me voy a emocionar bastante. Pero este libro de Apocalipsis tiene cosas muy especiales. Vamos a ver primero quién fue su autor. Su autor fue Juan el apóstol. Amén. Su autor fue Juan el apóstol, aunque por ahí hay una versión por el año 200 después de Cristo de otro Juan que pudiera haber escrito el Apocalipsis, pero la iglesia atestigua, la mayoría, ¿verdad?, que fue Juan el apóstol. Amén. Amén. Continuamos con la fecha. ¿En qué fecha se escribió este libro? Este libro se escribió entre el año 91 y 96 después de Cristo, cuando el emperador César Domiciano era el que gobernaba. ¿Sí? Esto lo podemos atribuir debido, por ejemplo, a Ireneo, que vivió en el año por ahí 100 al 202, en el año 186 después de Cristo fue nombrado pastor de la iglesia, ¿verdad?, en Lyon, ¿sí? Y él atestigua en sus escritos que en esta persecución, porque la persecución de Nerón no fue la peor. Nosotros a veces cuando oímos de Nerón creemos que fue el enemigo más acérrimo del cristianismo, pero no fue así. Hubo emperadores, otros emperadores, que fueron peores todavía contra el cristianismo, y uno de ellos fue Domiciano, ¿sí? Entonces Domiciano empeoró bastante la persecución, y dice Ireneo que en este tiempo fue precisamente donde se desarrolla lo de las 7 iglesias de Apocalipsis. Amén. Además, Ireneo, dentro de esta narrativa que está hablando de los tiempos de la iglesia y del tiempo de Domiciano, ¿verdad?, también dice que en ese tiempo el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. ¿Ok? Entonces tenemos a un hombre de esas épocas, unos 90 años después, atestiguando que Juan el apóstol era el escritor de esta carta. Porque ¿dónde se escribió este libro? En la isla de Patmos. ¿Ok? En la isla de Patmos se escribió, por lo tanto, amados hermanos, no queda duda de que se escribió en esas fechas. Hay algunos que quieren poner la fecha del Apocalipsis por el año 60 después de Cristo. Pero la iglesia, la historia de la iglesia, la mayoría, y esta carta que vemos de Ireneo, contradicen todo eso, ¿sí? No es posible, hermanos, que lo ubiquemos en ese tiempo. Quienes lo quieren ubicar en ese tiempo son aquellos que quieren interpretar el libro de Apocalipsis como preterista, o sea, como algo que ya se cumplió, ¿sí? Que se cumplió en la época de Nerón y se cumplió ahí. Pero si fuera cierto este estilo de
interpretación, tendríamos un gran problema, porque ¿dónde quedan los cataclismos que habla el Apocalipsis? ¿Dónde quedan los 2 terremotos que no va a haber nunca ni los habrá jamás, ¿verdad? De magnitud inmedible. ¿Dónde queda la muerte, la tercera parte de las muertes de los seres del mar, las contaminaciones? ¿Dónde queda la muerte de la tercera parte de los habitantes de la tierra? ¿Dónde quedan los 3 días de oscuridad total sobre la tierra? ¿Dónde queda la actividad demoníaca que va a haber y que describe el Apocalipsis? ¿Dónde queda que el sol quema a los hombres? Y sobre todo, ¿dónde queda la venida de Cristo? Entonces, es una interpretación totalmente errónea, los preteristas, ¿sí? Algunos pretenden interpretar este libro espiritualizándolo, se le llama el método alegórico, y tiene una falla este método, y se los digo porque se lo van a encontrar, ¿amén? Tiene una falla en que tú puedes interpretar el libro de Apocalipsis como a ti se te pegue la gana, porque es una alegoría. Y al ser una alegoría y al espiritualizarlo, tú puedes hacer cada símbolo lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, por eso los que utilizan este método nunca coinciden entre sí, ¿sí? Los teólogos que coinciden en este método, normalmente este método lo utilizan los amilenialistas, ¿verdad? Utilizan el método alegórico, y si tú lees libros de escatología de ellos, no coinciden entre ellos. Hay muchas discrepancias entre los mismos. ¿Amén? ¿Amén? Entonces nosotros, hermanos, vamos a utilizar un método que se llama método gramatical histórico contextual. ¿Sí? Método gramatical histórico contextual. O sea que vamos a utilizar la gramática del Apocalipsis, su historia y su contexto. ¿Amén? Para poder dar una adecuada interpretación de este libro, porque si no, nos vamos a ir a otros detalles. ¿Amén? Adicional, quisiera ponerles aquí, adicional en esto, en la época de Domiciano, fue cuando ocurrió un terremoto que destruyó la ciudad de Laodicea. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Aquí cuando dice, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, Jesús está hablando de la iglesia, ¿verdad? Y Jesús agarra un dicho de la misma iglesia que quedó registrado en la historia. ¿Por qué? Cuando se destruyó la Odisea era tan pudiente, pero tan pudiente, tan rica, que Roma quiso ayudarla, el emperador Domiciano quiso ayudarla a construir, y ellos dijeron, no, nosotros podemos, por nosotros mismos, tenemos el dinero para eso y más, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que en el contexto de la carta también se ubica esto. Además, en la época de Domiciano, fue cuando se aumentó en gran manera la adoración al emperador en Asia Menor, ¿verdad? La adoración al emperador en Asia Menor, y eso lo encontramos en 2 de las iglesias de Apocalipsis. Entonces, totalmente, el mismo contexto del libro nos indica que fue entre los años 91 y 96 después de Cristo. ¿A quiénes está destinado este libro? En primer lugar, está destinado a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Sí? A las 7 iglesias de Apocalipsis, las que están en los capítulos 2 y 3. Esos son los destinatarios principales del libro de Apocalipsis. Como el 7 simboliza plenitud, entonces involucra a las iglesias en todos los tiempos, en todas las épocas y en todo lugar. ¿Amén? Amén. Entonces, de los destinatarios, al final de cuentas, sería toda la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. Amén. ¿Cuál es el propósito de este libro? Yo traigo aquí un propósito y vamos a ver adicional el propósito que el mismo libro nos los marca. El propósito de este libro es revelar a Cristo como victorioso. Amén. Como vencedor y victorioso. Por ahí hay una anécdota, ¿verdad? La tomo por ahí, la escuché una vez con predicación de Suger Michelin, una anécdota, donde en un seminario, ¿verdad?, de preparación de pastores, jóvenes estaban en el
patio del seminario, ¿verdad? Y vieron al intendente ahí leyendo un libro. Entonces se acercaron y le dijeron, ¿qué lees? Le dice, Apocalipsis. ¿Y lo entiendes? ¡Claro! Y los otros, los seminaristas, ¿no? Sonriendo. No va a entender si este no ha estudiado ni nada. A ver, ¿de qué trata? Dice, pues trata de que Cristo de que Cristo es victorioso, de principio a fin. Caray. Entonces, hermanos, es un libro que si entendemos esto, que nos muestra la victoria de Cristo, lo vamos a entender completamente. Amén. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis. Bueno, no vamos a entrar a esas citas, no vamos a entrar. ¿Sí? Adicional a esto, porque vamos a ver bastante y si no se nos va a ir el tiempo. Adicional a esto, hermanos, el libro nos muestra, y el propósito del libro es mostrar la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Amén. Que Él es soberano sobre los habitantes de la tierra, que Él es soberano sobre todos los elementos de los cielos, la tierra y el mar, que Él es soberano sobre Satanás y sus huestes, y que Él es soberano en todo y para todo. Eso es parte importante de entender este libro, hermanos. Ahora, al entrar a este libro, y vamos a entrar en él, tenemos que evitar algo. Tenemos que evitar el morbo, ¿verdad? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, evitemos eso. Tenemos que venir a este libro como han venido todos los grandes y todos los pequeños de la iglesia, con mucha humildad y reverencia delante del Señor. Porque cuando Juan y Daniel recibieron estas visiones, quedaron exhaustos, quedaron sin fuerzas totalmente. Por lo tanto, hermanos, tenemos que venir con mucha reverencia a la palabra del Señor y evitar la morbosidad que luego se nos da ante sucesos muy especiales. Morbosidad que ha llevado a algunos a interpretar mal el Apocalipsis y a querer ver en el Papa fulano, el anticristo, en Osama Bin Laden, el anticristo, en Muammar Gaddafi, el anticristo, en Rockefeller, el anticristo, y cada rato están moviendo anticristos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están llegando al Apocalipsis con morbo, no están llegándolo con un espíritu, ¿verdad?, de actitud, de humildad y reverencia, a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Y ese es el problema de la iglesia, que ha estado sucediendo mucho. Por eso también muchos no nos creen a los pretribulacionistas, ¿verdad? Porque mucho pretribulacionista ha entrado a este tipo de detalles y se ha desviado otras interpretaciones que resulta que no se cumplen, y ya luego dicen, no falló, pero ahora es este, ¿verdad? Y ahora es este, pero siempre eso no fue, ya se murió. Pues ahora es aquel. Entonces andan apuntando a todos lados, entre ellos, en su mayor parte, desgraciadamente, la iglesia de los pentecostales. Así que, hermanos, vamos a tener mucha reverencia delante del Señor y vamos a entrar a este libro. ¿Qué división del libro le vamos a dar? La misma que nos señala el mismo libro. Vamos a Apocalipsis 1:19, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto. Entonces, hay tres divisiones, ¿verdad? Las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. Amén. Tres divisiones. Entonces vamos a dividirlo así. 1, prólogo o introducción, que es el capítulo 1, del versículo 1 al 8. Luego vamos con las cosas que has visto, capítulo 1, versículo 9 al 20. Las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3. Y las cosas que serán después de estas, capítulo 4, del versículo 1 al capítulo 22, versículo 5. Y por último, tenemos un resumen o epílogo de Juan, que está en Juan capítulo 22, versículos 6 al 21. Amén. Y este libro inicia precisamente con algo muy especial. El Apocalipsis empieza precisamente con la palabra la revelación. La revelación, que en el griego es apocalypsis. Apocalipsis. ¿Amén? Que significa revelación.
Por lo tanto, hermanos, si hay algunas Biblias que en lugar de ponerle Apocalipsis, le ponen revelación, no están equivocadas en ese sentido. Amén. Es la palabra, la traducción literal a nuestro español, a nuestro castellano. ¿Sí? Entonces, entra precisamente en esta palabra. Pero ahora, esta palabra no es única de Apocalipsis. Esta palabra la vamos a encontrar en otras partes del Nuevo Testamento, en varias. ¿Sí? Y por ejemplo, vayamos a Lucas, capítulo 2, versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Luz para Apocalipsis. Apocalipsis Para revelación. revelación. Ahí está la palabra, la misma palabra. ¿Sí? Que muestra aquí que lo que está diciendo, ¿verdad? Que será la luz visible para que los gentiles puedan venir a la salvación, que es Cristo Jesús. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Amén. Entonces es una revelación, es una manifestación directa de Dios hacia el apóstol Pablo. Amén. Y ahí está la palabra Apocalipsis. Efesios 1:17. Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está, ¿verdad? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Revelación, Apocalipsis. ¿Amén? Entonces estamos viendo, hermanas, y hay un montón de citas donde está esta palabra. Por lo tanto, no es una palabra única del Apocalipsis, ¿ok? Pero sí este libro trata de algo muy especial. Este libro, a diferencia de si viéramos todas las citas, pues nos vamos a llevar bastante tiempo, pero a diferencia de todas las citas que nosotros podríamos ver en el Nuevo Testamento, son solo destellos. Este libro es de principio a fin revelación de Dios. Amén. Revelación de Dios. Y significa que Dios va a develar algo, que Dios va, como cuando algo está cubierto por una tela, ¿verdad? Tú ves y ¿qué se va a hacer? Le quita. Eso es Apocalipsis. ¿Okay? Se le quita el velo, se le quita el manto que lo cubría. Amén. Para develar lo que se está mostrando. Y eso es lo que nos va precisamente a mostrar el libro de Apocalipsis. Es una revelación, ¿verdad? Amplia. ¿De quién? De Dios. No. De los últimos. Esto va a suceder Tampoco. en los últimos tiempos. Tampoco. De Jesucristo. De Jesucristo. La revelación de Jesucristo. El tema principal de Apocalipsis es revelarnos a Jesucristo. Amén. Es revelarnos de Él. Es la revelación de Él y que le pertenece a Él al mismo tiempo. Amén. Amén. ¿Qué revelación se le va a dar al Señor Jesucristo en base a esto? ¿Qué es lo que se va a revelar si nosotros ya conocemos muchas cosas de Cristo Jesús? ¿Qué nos va a traer este libro? Bueno, para entender esto, nosotros tenemos que entender que en el Nuevo Testamento no se nos ha revelado algo. Por ejemplo, los evangelios hablan de Jesucristo en esta tierra, ayudando a la gente, pero en debilidad, ¿verdad? Que fue afligido, que fue maltratado, que fue golpeado, que fue crucificado. Y solo le dedican un poco a la resurrección de Cristo, cuando más un capítulo. Amén. Todos los evangelios nos narran de eso. No nos narran después de la resurrección qué pasó cuando Cristo después. En los evangelios no encontramos la ascensión de Cristo. Eso lo encontramos en Hechos. Y Hechos capítulo 1, ¿verdad? En unos cuantos versículos nos hablan de la ascensión de Cristo Jesús. Pero de ahí el tema central es la iglesia aquí en la tierra, sus sucesos, sus doctrinas, el evangelismo, ¿verdad? Pero hasta ahí nada más. De ahí vienen las epístolas.
Las epístolas de Pedro, las epístolas de Pablo, las epístolas de Judas, la epístola de Juan, ¿verdad? Y en ellas encontramos gloriosas doctrinas, ¿verdad? Pero tampoco no nos hablan claramente de qué va a suceder después. Entonces, si el libro de Apocalipsis no existiera, hermanos, parecería que tenemos un futuro bien triste. Parecería que estaríamos, que somos los más, como dijera Pablo, los más dignos de conmiseración, los más dignos de que nos tengan lástima a la gente. Amén. Entonces, eso es lo que se va a revelar ahorita. Es lo que te empieza a abrir el panorama. Jesucristo, ya no como el Mesías sufriente de Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. También dice, y Jehová, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, exponiéndole a padecimiento. Y en Isaías 52 su parecer ya no era de un humano, ya no más se metía sufriendo. Cuando Jesús empezó su ministerio en esta tierra, ¿se acuerdan cuando salió ya del desierto y regresó a Galilea y entró a una sinagoga judía y le dieron un libro para leer y abrió el libro? ¿Y qué parte encontró en este libro? Isaías. Cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando me ha ungido, ¿verdad? Y al final dice, para predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y hasta ahí se queda. Pero Isaías continúa, pero Jesús hasta ahí se queda. Isaías continúa y también el año de venganza, el día de venganza del Dios nuestro. Pero hasta ahí se quedó Jesús. No habló eso. Cortó hasta ahí, porque hasta ahí venía su primera venida. Amén. Y entonces, amados hermanos, al ver nosotros esto, nos queda entonces un panorama bastante fuerte, ¿verdad? Bastante fuerte, y lo que ahora entonces se va a develar es a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Jesucristo, como el soberano que tiene todo el control del universo. Como Jesucristo, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 5. Versículo 1 y luego 4 al 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, y de ahí nos brincamos al 4 al 6. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Luego 4 al 6. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno hijo de abrir el libro ni leerlo ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león, el amigo de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Ahora Apocalipsis 6:1, por favor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz trueno, ven y mira. Ven, ¿verdad? Y el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Ese libro de los 7 sellos, hermanos, es un libro de dominio, es un libro de herencia, donde los antiguos doblaban y le iban poniendo un sello por cada doblez para que de tal manera, ¿verdad?, no pudiera ser violado, ¿sí?, por nadie. Entonces nosotros vemos que el Padre
le está dando a su hijo el libro, ¿verdad? La pertenencia del control del universo, ¿verdad? Y entonces el Cordero empieza a abrir los sellos como el heredero de todo. Amén. Como el heredero de todo. Es una promesa que Dios le hizo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por su victoria en la cruz del Calvario. Amén. Amén. La muestra, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces nosotros vemos que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Todos se van a doblar ante Él. Esa es una promesa de Dios y la vemos cumplida. ¿En dónde? En Apocalipsis. Ahí está el cumplimiento. Vamos también, por favor, a Hechos capítulo 2, versículo 34 al 36. Hechos capítulo 2, versículo 34 al 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén, ¿verdad? Ahí está. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto lo vemos en Apocalipsis. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Entonces nosotros vamos a ver todo esto, hermanos. La revelación de Jesucristo, luego que Dios le dio. ¿Cómo está allí? Dios le dio la revelación a su Hijo. Pues Jesús, ¿acaso no es Dios? Para saberla. Claro que sí, claro que es Dios. Él es Dios y Él conoce todo, como Dios conoce todo. Pero debemos de, otra vez, de recordar lo que les dije, inclusive en el latito, y les he venido diciendo, ¿verdad? Que el Señor Jesús tiene dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Dos naturalezas en una persona. Como Dios, Él conoce todas las cosas. ¿Sí? Pero recordando también lo que dice Filipenses, ¿verdad? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Es decir, tomó forma de siervo y se hizo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús voluntariamente agarró toda su divinidad y la puso como agarrada, para que me entiendan, ¿verdad? Para Él poder vivir aquí a la vez como un humano, sin dejar de ser divino, ¿verdad? Pero tenía que venir como un representante nuestro. Por lo tanto, Él tenía que aquí sujetarse a todo lo que el Padre le dijera, absolutamente a todo lo que Dios le dijera al Padre. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos a un Jesús humanamente limitado. Vamos, por favor, a la cita de Marcos 13:32. Marcos capítulo 13, versículo 32. Y aquí vamos a entender un poquito de esto. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahí está. Ni el Hijo. Ya, Marcos dice, ni el Hijo sabe. ¿Cómo es posible si Él es Dios? Bueno, en su humanidad Él no sabía. En su humanidad Él no sabía. En su divinidad Él lo sabía. Él lo sabía. En su humanidad no lo sabía. Porque Jesús en su humanidad se sujetaba a todo lo que el Padre le revelara. ¿Ok?
a todo lo que el Padre le revelara. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 28. Le digo, pues Jesús, cuando veáis al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo. Ahí está, ¿verdad? Según me enseñó mi Padre, a ti hablo. Según lo que le enseñó Dios, el Padre, así él hace en su humanidad. Juan 17, 8, por favor. Porque las palabras que me diste le he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahí está, palabras que me diste, él las recibió. Recordemos Juan 1.1, el verbo es Dios, Jesús es Dios, pero él vino a sujetarse como un humano como nosotros. Amén. Amén. De repente dejaba ver su divinidad, pero él siempre se sujetó en su humanidad al Señor. Un texto que más nos va a hablar de esto y que nos va a aclarar completamente, Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí está, ¿verdad? Jesús iba adquiriendo conocimiento igual como uno de nosotros. Amén. Amén. Porque otra vez, Él es 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas en una persona. ¿Sí? Ojo, no se vayan a confundir con esquizofrenia. ¿Sí? Esquizofrenia es dos o más personalidades en una persona. Eso es diferente. ¿Sí? Aquí estamos hablando de dos naturalezas en una misma persona. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver esta parte, hermanos. Entonces, el libro, nosotros vemos entonces a Jesús sujetándose, padeciendo por nosotros. Obviamente también vimos la complacencia, ¿verdad? Del Padre. Tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Pero hay algo maravilloso en todo esto. Cuando Jesús se somete totalmente a la voluntad del Padre y llega a la muerte y hasta la muerte de cruz, para pagar el sacrificio por nosotros, para pagar la redención que el Padre había querido desde antes de la fundación del mundo, como Jesús dijo, ¿verdad? De acuerdo a lo que está escrito en el rollo del libro, ¿sí? ¿Cómo sabemos que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús? Bueno, aquí hay tres cosas en las cuales el Padre mostró que aceptó plenamente el sacrificio de su Hijo. Uno es la resurrección, amén, resucitándole de los muertos. Cuando Dios le resucitó de los muertos, significó que estuvo complacido plenamente con el sacrificio de su Hijo. La segunda es su ascensión. La ascensión muestra también que el Padre aceptó todo el sacrificio de su Hijo y estuvo complacido con él. Pero la última es entregándole todo el dominio de todas las cosas. Entregándole todo el dominio de todas las cosas. Por lo que Cristo hizo. Él se ganó el título por su obra, por su obediencia objetiva y subjetiva, ¿sí? A Dios, por la obediencia propia de Él y por la obediencia a la palabra que Dios le había dado. Amén. Entonces se ganó todo esto, hermanos. Por eso también Jesús nos habla y nos dice: síganme mis pisadas. Porque si nosotros seguimos las pisadas del Señor Jesucristo, y aunque suframos aquí en la tierra, aunque padezcamos aquí, vamos a reinar juntamente con Él allá. Estas son las promesas que Jesús nos ha dado. Dios le dio promesas a su Hijo. El Hijo nos da promesas a nosotros. Y nos dice, ¿verdad?, que todos los que participemos con Él, vamos a reinar juntamente con Él en el milenio. Amado hermano, esa es la esperanza que se muestra plenamente aquí en Apocalipsis. Esa es la revelación que el Padre le está dando a su Hijo, y que el Hijo
por amor a nosotros, la está compartiendo con nosotros. Pero le pertenece a Cristo. Es un regalo del Padre hacia el Hijo, le pertenece a Él, pero Él no la está dando a nosotros. Por eso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Amén. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Para manifestar, como lo he dicho, hermanos, la palabra siervos ahí no es una traducción muy buena. Debería de ser esclavos. Y es que la Biblia es clara: o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Jesucristo. ¿A qué dueño quieres pertenecer? O eres esclavo de uno o eres esclavo del otro. No, yo soy libre. No es cierto, eres esclavo del pecado. Eso dice la palabra de Dios. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La otra es cuando Cristo nos compra con su sangre preciosa para libertarnos del pecado, pero ahora para pertenecer a un nuevo amo. No para que te vayas en libertad y hagas lo que tú quieras. Ahora es para pertenecer a un nuevo amo. Él te ha comprado con su sangre, a precio de sangre, porque ahora le vas a pertenecer a Él. Amén. Amén. A Él. Somos por eso esclavos de Jesucristo. Y por eso la mejor traducción sería para manifestar a sus esclavos, aunque se oye feo. Pero antes teníamos un amo cruel, despiadado, el pecado. Y hoy tenemos un amo maravilloso, glorioso, y que nos quiere bendecir una vez que estemos con Él. Amén. Nos quiere bendecir rica y abundantemente cuando estemos en los lugares celestiales con Él. Y dice, las cosas que deben de suceder pronto. Aquí, hermanos, la sintaxis griega no está hablando que después de que Juan recibió la visión del Apocalipsis, a unos cuantos años se iba a desatar todo esto. No es lo que quiere decir la sintaxis del griego. Lo que quiere decir la sintaxis del griego es que en cuanto empiece a suceder lo que vamos a ver, se va a desarrollar todo rápida, velozmente, ¿sí? Velozmente. Es decir, Apocalipsis 6.1. En cuanto se dé Apocalipsis 6.1, todo se va a desarrollar rápidamente. Vamos a Apocalipsis 6.1 otra vez, por favor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y empieza el desatar de sellos. Entonces es lo que se está refiriendo aquí el Señor, ¿verdad? Le está diciendo Juan, cuando esto empiece, se va a desarrollar rápidamente todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, ¿verdad? No se está refiriendo a una cuestión de que va a suceder muy pronto. En cuanto estamos con Juan. ¿Cuándo vivió Juan? Murió en el año 96, aproximadamente después de Cristo. Llevamos, ¿cuántos años? 2000. Casi, no, 1900 y cacho. Después de él, ¿no? 1900. Entonces, amados hermanos, y todavía no se cumple. ¿Por qué? Porque la sintaxis nos dice eso. Cuando empiece esto, todo se va a desarrollar rápidamente. ¿Amén? Rápidamente. Por eso, hermanos, por eso, no va a haber tiempo para la gente que está dudando en el camino, para la gente que no está bien en el camino del Señor, no va a haber tiempo de arrepentimiento, porque todo se va a desarrollar rápidamente. Apocalipsis 4.1, por favor. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Ahí, hermanos, ahí está plasmado el arrebatamiento de la iglesia. Ahí nos vamos con el Señor. Y después viene en el capítulo 5 una adoración, ¿verdad? Y el capítulo 6 ya es cuando se empieza a desarrollar todo esto. Amén. La iglesia se va a ir. La iglesia va a ser quitada del medio de este lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ira de Dios se va a desatar sobre la tierra. Juicios terribles se va a desatar sobre la tierra. Y el apóstol Pablo nos dice en Tesalonicenses que nosotros no estamos para ira, ¿verdad? Sino
para alcanzar la salvación. Que Dios nos sacará de la hora de la prueba. Amén. Amén. No que nos guardará en la hora de la prueba, sino que nos librará de la hora de la prueba. Eso significa que antes de que venga la prueba de la humanidad final, el Señor nos lleva con Él. Los capítulos 2 y 3 narran de la iglesia, y a partir del 4 la iglesia ya no se nombra, hasta el capítulo 19, las bodas del Cordero. Entonces, ¿para qué es este libro? Si usted me dijo, hermano, que era para las 7 iglesias y que eso era para todas las iglesias, porque el 7 es plenitud, entonces, ¿para qué? Si no voy a estar aquí. Bueno, porque si nosotros vemos en los capítulos 2 y 3, son 7 iglesias, 2 de las cuales en verdad estaban buscando al Señor, en verdad estaban siguiendo el camino del Señor, en verdad estaban adorando al Señor Jesucristo, pero 5 de ellas estaban en problemas con el Señor. Estaban en graves problemas con el Señor. Y unas peores que otras. Y el Señor amonestando a la iglesia, y en unas inclusive reprendiéndolas fuertemente, como es el caso de la Odisea. A una de ellas, Sardis, le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Entonces, hermanos, es un llamado que nos muestra a la iglesia, ¿verdad? Es un llamado para que nosotros produzca un deseo de buscar al Señor fervientemente, porque posteriormente ya no hay opción. Se desata el juicio de Dios sobre la tierra y van a ser juicios terribles. Entonces es un llamado a la iglesia a buscar sinceramente al Señor, a buscarlo, a examinarnos continuamente a nosotros mismos para ver si estamos caminando realmente en el camino angosto. No estamos hablando de una salvación por obras, estamos hablando de una auténtica fe. Vive y obedece al Señor Jesús. Entonces tengo que examinar si mi fe realmente es genuina, si mi fe realmente es auténtica, porque si no, voy a participar de la ira de Dios si me quedo, y todavía vivo para ese tiempo. Voy a participar de la ira de Dios, voy a participar de los juicios de Dios. El profeta dice: ¿para qué quieres saber sobre el día de Jehová si será un día terrible? No será cualquier cosa. Vamos a ver cómo Dios va a desatar todos estos juicios sobre la humanidad entera. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en su santo monte, despierten todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alma, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ya de Jehová, terrible. ¿Cuál es ese ejército? El ejército de la bestia. Isaías capítulo 19, versículos 7 al 11. Isaías capítulo 19, versículos 7 al 11. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Y los pescadores también se entristecerán, harán vuelo todos los que echan anzuelos en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas, los que labran lino fino, y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros del faraón se ha desvanecido.
¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios? No es eso. ¿No? Ah, No es eso. ¿no? No, 19. O sea, está bien la cita, pero no es el. No es. No es el. No es la cita. Bueno, pero nosotros estamos viendo, hermanos, el terrible día del Señor. A veces por la visión se me va y te creo otra cosa. El destino final de los santos a una bendición perfecta. Apocalipsis, hermanos, nos muestra claramente que el destino de los santos es a una bendición perfecta. Apocalipsis 21:1, por favor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amén, ¿verdad? Entonces nos espera que, hermanos, al final, aparte del milenio que vamos a disfrutar con el Señor, nos tiene prometidos el Señor, como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no va a habitar la maldad, donde ya no va a haber enfermedad, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber engaño, donde ya no va a haber tristeza, y será por un par de años. No, será por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, sin fin. Eso es lo que el Señor, y eso es lo que Apocalipsis nos muestra de manera plena. Nos muestra cómo el Señor va a venir y recompensar a los suyos, pero también nos muestra cómo va a venir y va a castigar a aquellos que no son de Él. En Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20, nosotros encontramos el lago de fuego y azufre, el juicio del gran trono blanco, donde el Señor va a enjuiciar a toda la humanidad y las va a lanzar a un lugar de tormento eterno. Este es el lugar donde la ira de Dios se revela plenamente, el lago de fuego y azufre. La gran tribulación sí se revela la ira de Dios, pero donde se revela plenamente es en el lago de fuego y azufre. Hermanos, el Apocalipsis fue escrito precisamente para eso, porque fue escrito en medio de una gran persecución, en medio de una persecución muy fuerte, como dije, de Domiciano. Y entonces Dios le da la revelación a su siervo, a su esclavo Juan. ¿Para qué? Para que puedan alentarse los cristianos y permanecer fieles, sabiendo que llegará un día donde Jesús, coronado de gloria y de honra, vendrá a reinar sobre la tierra y aplicar un reino de justicia, de paz y de amor, y luego vendrá esa promesa del Señor, cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la esperanza del creyente. Eso es lo que nos quiere decir además Apocalipsis para nosotros. Es decir, aquel que nos ha prometido todas las cosas, las va a cumplir. Tengan confianza plena, porque es verdad. Es verdad. ¿Qué importa lo que estemos pasando aquí? ¿Qué importa? A veces, hermanos, ven este cable largo del micrófono. Es que es un espía, ¿no? Del micrófono, ¿verdad? Está largo. Supongamos que eso sigue hasta Veracruz o más allá, y tú quieres cambiar todo eso por este pedacito. Y tú estás diciendo, yo quiero vivir bien este pedacito. No me importa cómo viva todo ese tiempo. A mí me interesa este pedacito. El Apocalipsis nos lo está diciendo. El Apocalipsis nos está hablando acerca de esto. Por eso la amonestación a la iglesia, hermanos. Adicional a esto, porque el Señor nos va a premiar, y Él mismo en la carta a las iglesias habla, ¿verdad? Que vendrá a galardonar a los suyos, que nadie robe tu corona, que nadie te quite tu corona. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que podemos perder los galardones, que podemos perder las coronas, que pasaremos una eternidad con el Señor, pero sin galardones y sin coronas.
amonestación de Apocalipsis es a poner un empeño firme, como dice también más adelante, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Jesucristo, por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y a ellos se les ha dado andar al pie del Cordero. ¿Quieres estar cerca de Cristo en la eternidad? Vive cerca de la palabra de Dios. Apocalipsis nos habla de eso. Además, este libro también, hermanos, fue escrito precisamente para las personas en la gran tribulación. Para ellos que van a tener una persecución tan atroz. Porque habrá gente que no habrá oído el Evangelio. Habrá gente, ¿verdad? Como hoy en día hay miles, hermanos, miles de millones de gente que no conocen quién es Jesucristo. En China hay varios que nunca han oído hablar de Jesucristo. En Corea del Norte hay casi toda la población no ha oído hablar de Jesucristo. En Laos, en Vietnam. Y entonces van a recibir una gran oportunidad en ese tiempo. Pero les va a costar muy duro. Y este libro les va a apoyar para seguir adelante. Porque ahí sí, no podrán comprar ni vender, dice la palabra de Dios. No podrán hacer nada. ¿Alguna vez te has visto sin poder comprar ni vender? ¿Alguna vez te has visto que has tenido hambre y no tienes nada para comprar ni vender? Pero alguien por ahí te dice, mira, pero si te dejas poner la marca, vas a poder hacerlo. Y ver a tus hijos morir de hambre. Y ver a tu familia cayéndote sin comer. Como dice el apóstol, si sufrimos aquí, también reinaremos allá. Amén. También reinaremos allá. Vienen momentos de decisiones, hermanos, fuertes a nuestra vida. Y es Apocalipsis a lo que nos reta. Vienen momentos de decisiones fuertes, a lo mejor en un momento. No sabemos cuánto tiempo tengamos esta libertad. Pero si llegara a pasar, que estuviéramos igual que Corea del Norte, que se viniera una dictadura, o que te viniera el comunismo, o que el Islam reinara, ¿seguirías congregándote? ¿Realmente seguirías congregándote? ¿Realmente seguirías al Señor Jesús? ¿Realmente lo darías todo por Él? ¿Realmente dejarías inclusive hasta tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos por causa de Cristo? ¿Cuántos vieron el video que les envié de Laos? Levanten su mano. ¿Qué les costó? La vida. No es cierto. No lo vio. No les costó la vida. Corrieron de su casa. Les corrieron de su casa. Unas niñas. Las corrieron de sus casas. ¿Verdad? Las corrieron de sus casas. Las salieron de sus casas. Ellas tuvieron que renunciar a sus padres. Y huir de donde vivían por causa de Cristo Jesús. Por causa del Señor. Salieron dejando a sus padres, a sus hermanos, a todos, porque ellas querían a Cristo. Yo me digo, si viviéramos en un lugar así, estaríamos igual, reuniéndonos. Estaríamos igual dándole todo, pero como estábamos en comodidad y en tranquilidad, si me congrego no importa, si no pasa esto no importa. Hermano, Apocalipsis nos habla perfectamente de esto. Jesús es Señor, Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, Él pide obediencia absoluta y entrega total a Él. Él no te está pidiendo mitad de ti. Él no te está pidiendo casi todo. Él dice, dame todo, quédate todo, pero no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Necesitamos entender quién es Jesús. Y el Apocalipsis nos lo dice.
es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el Señor de Señores. Él es, ¿verdad? Él es, hermanos. Y Juan lo escribe como un vivo testimonio de ello. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, solo. Por ahí dicen, ¿verdad?, los filósofos, el peor castigo que se le puede dar a un hombre es la soledad. Y Juan estaba solo en la isla de Patmos. Por eso le está diciendo, yo testimonio de la palabra de Dios, testimonio de Cristo, lo he vivido, lo he pasado. Hermanos, no les estoy hablando como alguien que no ha pasado todas estas cosas, les estoy hablando como alguien que está pasando todas las cosas que ustedes están pasando. Por eso dice la revelación de Jesucristo. Amén. Amén. Y cerramos con el versículo 3, y ahí nos vamos a quedar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, esta es una de las 7 bienaventuranzas que vamos a encontrar en el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas, y la primera de ellas está aquí en el prólogo, iniciando. Dios nos está hablando de las bendiciones que hay para nosotros. Bienaventurados, muy felices, muy dichosos, aquellos que oyen, que leen, que oyen y guardan las profecías de este libro, que están atentos a ella. Hay una bendición para esa gente. Hay una bendición para esos cristianos, y el Señor quiere que sepas que este libro va a ser de bendición grande para ti, y por eso lo está poniendo en un inicio la bendición. Después vendrán 6 más. Dice, los que leen. Pero no es un leer rápido, es un meditar. Los que oyen, ponen atención realmente. Y los que guardan, los que atesoran, los que realmente le dan valor y precio a estas palabras del Señor, los que realmente aman esta palabra, estos son los que son bienaventurados por el Señor. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? El carcelero de Filipos le dijo al apóstol Pablo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo. Si quieres ser salvo, tienes que creer con todo tu corazón, no solo que Jesús es Salvador, tienes que creer que Jesús es el amo de tu vida, y que a partir de hoy ya no haces tu voluntad, sino la voluntad de Él. Amén. Que a partir de hoy ya no es lo que tú quieras, es lo que Él diga. Que a partir de hoy ya no son tus sentimientos, son lo que Él quiere, y lo que es más conveniente para su reino. Para esos es la bienaventuranza de este libro. Para todo aquel que quiera venir a Cristo Jesús, va a encontrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que va a vencer a toda la maldad y la va a destruir de una vez y para siempre. Quiero que inclinemos nuestra cabeza y que medite. Jesús realmente es el Señor de tu vida. Realmente le estás obedeciendo en todo, o todavía entiendes que tienes el control de tu vida. Es momento de entregarnos a Jesús. Es momento de entregarlo todo a Él, y que Él sea nuestro todo en todo, que Él sea todo para nosotros. Que no haya algo más preciado que Él. Porque te hay un destino maravilloso para los que hacen esto. Y es gozar
de una vida dichosa por toda la eternidad, de una vida viviendo cerca del Cordero de Dios, cerca de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y gozar de Él por los siglos de los siglos sin fin. ¡Qué maravilla! No cambies la bendición del Señor por un plato de lentejas. No la cambies. No cambies la bendición del Señor por lo que este mundo te pueda dar. No cambies la bendición del Señor por las cosas de tu carne o los deseos de tus ojos. Entrégate completamente a Cristo. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Así es. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte la gloria, la honra y el honor, Señor, a darte la adoración y la exaltación, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Padre, gracias por empezarnos a mostrar, Señor, en este libro, quién es el que reina, quién es el que gobierna, tu Hijo amado, Señor. Aquel que ganó y consumó nuestra salvación en la cruz del Calvario, aquel que gritó, consumado es, ahora está coronado de gloria y de honra, Señor, y tú le has dado, Señor, potestad sobre todo lo creado, sobre todo lo que hay, sea ángeles, principados, potestades, sea lo presente, sea lo porvenir, sea la humanidad, sea las galaxias, las constelaciones, todo es de Él, para Él y por Él, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tenemos, Señor, oh Padre, nos has dado un Rey glorioso, un Rey maravilloso, al cual queremos servir por amor, al cual queremos servir con pasión. Señor, Él ha dado todo por nosotros y ha ganado nuestra salvación, nuestra redención, y nos ha invitado de participar de su herencia. Él nos está invitando de participar de todo lo que tú le has dado, Señor. Oh Padre, permítenos, abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento para entender la grandeza de esto, Señor, y que no despreciemos esta gloria por un mísero plato de lentejas, Señor, como es ahora. Que no lo hagamos, Señor. En nuestra vida, en nuestro gozo esté puesto en Cristo Jesús. Que nuestra voluntad esté entregada y rendida a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque así tú lo has establecido. Tú has dicho que toda rodilla se debe de doblar ante Él. Señor, que nosotros como hijos tuyos, como esclavos de Jesucristo, seamos los primeros en caer de rodillas delante de Él y entregarle nuestra voluntad, y entregarle nuestra pasión, y entregarle nuestra vida misma y nuestra voluntad, Señor. Que sea Cristo para nosotros el mayor tesoro que pueda haber en todo el universo, Señor. Que ni siquiera las calles de oro, el mar de cristal, que ni siquiera los cielos nuevos y la tierra nueva se comparan con la gloria tan solo de Cristo Jesús, nuestro Señor. La gloria de Él es lo más precioso para nosotros, Señor. La gloria suya, lo queremos a Él, lo queremos a Él, Él en nosotros y nosotros en Él para siempre. Oh Señor, queremos disfrutar de Él para toda la eternidad. Él es nuestra bendición, Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría, Él es nuestra salvación, Él es nuestra paz, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra glorificación, Él es todo para nosotros, Señor. Obra en nosotros, llénanos de ese gozo, llénanos, Señor, y obra en nosotros, y entréganos al señorío de Jesucristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, Señor. Que andemos hoy sí sigo al Señor, hoy no. Hoy sí, hoy no, Padre, no. Cristo no merece eso, Padre. Obra en nuestro corazón, para que Cristo sea el Señor todos los días de nuestra vida.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Entregar mi hermano Ricardo.